les estaba diciendo que me puse a estudiar un poquitico las estadísticas sobre la depresión y específicamente la depresión entre los pastores. Y me encontré algunos artículos bien interesantes. Un artículo de un instituto que se llama el Instituto Schaeffer, que tiene unas estadísticas interesantes en términos de los pastores, ¿no? El 70%, dice el instituto en su investigación, el 70% de los pastores luchan constantemente contra la depresión. Yo creo que eso es demasiado alto. Es un número muy, pero muy alto. Imagínense, de cada 10, 7 están diciendo, tengo depresión y estoy luchando con ella. Algunos de ellos ni cuenta se están dando que tienen depresión, pero están luchando contra toda esa cantidad de síntomas que enseguida los miramos. El 71% están agotados, lo cual los lleva a la depresión, y ya conocemos algunos casos alrededor de eso. El 72% dicen que solo estudian la Biblia cuando van a predicar, o sea, ya no les interesa ni siquiera una lectura bíblica sosegada para que el Señor les hable a ellos. Solamente buscan la Biblia para hablarles a las ovejas, pero no permiten ya que la Biblia les hable a ellos, que la palabra de Dios les hable. El 80% cree que el ministerio pastoral afecta negativamente a su familia. Y de hecho todos conocemos casos de hijos de pastores que se pierden en la droga, en el alcohol, que salen de las iglesias, que no vuelven nunca más a los caminos del Señor, e incluso hemos conocido casos en los cuales los mismos hijos se suicidan, acaban con sus propias vidas. El 70% dicen que no tienen amigos cercanos. O sea, lo que le estoy diciendo son estudios. Yo no estoy hablando de la percepción que yo pueda estar haciendo alrededor de esto, sino de estudios serios que nos están demostrando que la problemática es muy, pero muy alta. Y escuchen esto, el 80% de los estudiantes del seminario, aún aquellos que acaban de graduarse, en los próximos 5 años se retirarán totalmente, no solamente del ministerio, sino algunos también se retirarán de la vida cristiana. La razón, porque no encuentran que este sea el camino correcto para sus vidas. Me llamó la atención esto: 1.500 pastores dejan el ministerio cada mes en los Estados Unidos debido al fracaso moral, a que se queman espiritualmente, o porque tienen graves contiendas dentro de la iglesia. 1.500 pastores mensualmente en los Estados Unidos. No hay una estadística en Colombia, yo no la tengo. Si alguno la tiene, sería muy bueno que de pronto nos la presentara, porque es algo escalofriante. Ya empezamos a ver que la problemática es muy seria. El 80% de los pastores se sienten inadecuados, escuchen eso, inadecuados y desanimados en el rol como pastores. 50% están desanimados y dejarían el ministerio, si pudieran tener otro tipo de ingreso. Sí, pero como no tienen sino ese único ingreso, tienen que quedarse en el pastoreo. El 50% dice este tipo de estudio. O sea, es muy alto, el desánimo, la depresión, la angustia, el deseo de no continuar con esto, etcétera, etcétera. La causa principal de todas estas estadísticas es la depresión. Cuando fui a leer otra vez de nuevo sobre la depresión y me dediqué a mirar un poquitico lo que esto es en términos científicos, qué es la depresión, me encontré con que es un trastorno mental, es de aquí, de la cabeza, de la mente, y es importante que lo tengan presente, porque el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, el verso 2 dice: transformados por medio de la renovación de la mente, porque constantemente Dios nos habla de la mente. Guardemos el corazón porque de él emana la vida, y está hablando de la mente.
Y constantemente Dios nos habla de esa mente. Dice que es un trastorno mental caracterizado porque hay un bajo estado de ánimo y un sentimiento de tristeza asociado a alteraciones del comportamiento y de un grado de actividad disminuido y de tener una serie de pensamientos que pueden rondar la cabeza, entre ellos el deseo de morir. Algunos de los deprimidos, bueno, tengo que decirlo, hay dos tipos de depresión. La depresión que es una depresión física, la famosa enfermedad que entra en la depresión y entra también en el estado de hiperactividad. Eso ya es una enfermedad psicótica de la cual no voy a hablar. Voy a hablar de la depresión que sufre casi el 90% de la población mundial. Todos hemos sufrido algún grado de depresión, algunos más, otros menos. Pero dentro de ese grado de depresión, la gran mayoría hemos tenido el deseo de que ya finalice la vida. Les contaba que cuando estuve en ese estado, llegué a decirle al Señor lo que dijo Elías, o lo que le dijo Elías al Señor: Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Y es tan seria ese pensamiento y repetitivo que uno empieza a pensar que no desea estar realmente sobre este mundo, que desea mejor irse con el Señor. Y creo que algunos hasta desean estar en cualquier otra parte distinto a estar en este mundo. Es un estado, un pensamiento que se vuelve reiterativo, es un pensamiento que empieza a embargar absolutamente todo lo que hacemos. Entonces el deprimido se caracteriza por estar triste, el deprimido se caracteriza por no encontrar ningún tipo de agrado, ni en lo que hace, ni en lo que piensa, ni en lo que le proponen los demás. El deprimido, la gran mayoría de las veces, está asociado entonces también con ese tipo de pensamiento de incluso de el quitarse la vida. Puede provocar el deseo de alejarnos definitivamente de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro trabajo, de nuestro estudio, etcétera. Es un deseo de estar solos. Yo recuerdo que en ese momento incluso yo iba a llegar a mi casa y decía, no sé, ¿será que no quiero llegar a mi casa? Me sentía incluso mal, salía para el trabajo y decía, no, ¿cuándo será que termina para mí este momento de quitarme este trabajo en sí? Y lo peor de todo es que rondan no los pensamientos del deseo por cambiar, sino que vienen a la mente precisamente las causas que han producido nuestra falta de deseo por llegar a la casa. Entonces recordamos a veces las discusiones con nuestra cónyuge o las discusiones con nuestros hijos o el problema económico o el problema que hay dentro del hogar. Cuando vamos para el trabajo recordamos lo que el trabajo significa a veces para nosotros, las cosas malas que él nos trae, ¿cierto? De pronto que yo no me gusta mi jefe, no me gustan mis compañeros, no me gusta el puesto, no me gusta el lugar donde estoy, no me gustan las personas que me rodean, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos embarga y nos llena todavía más de tristeza, más de angustia, más de todo. Reitero, el problema de la depresión está aquí en la mente y esto pues obviamente genera mayor ansiedad, genera una pérdida del sueño, una pérdida del apetito, una falta de interés o una falta de placer en lo que nosotros realizamos, en las diferentes actividades que realizamos. Como ven, la depresión empieza aquí y luego nos rodea y nos rodea absolutamente en todo. Es un problema muy serio. Ahora entiendo y comprendo por qué la gente en un estado depresivo profundo es capaz de lanzársele a un tren, es capaz de lanzarse de un piso alto, es capaz de dispararse una arma en su cabeza, es capaz de tomarse una cantidad enorme de pastillas. Nada menos ayer hablaba con alguien sobre este tema
y me decía, yo tuve una época en la cual yo no quería despertarme, llegaba la noche, tenía que tomar unos medicamentos y yo tenía ganas no de tomarme la dosis, sino de tomarme una hiperdosis, tomarme una cantidad grande de dosis. Y cuando me despertaba le decía, Señor, ¿por qué no me dejaste así dormida para siempre? Me decía la persona. Y me sentía, decía ella, angustiada por despertar. ¿Qué libro, no? La depresión clínica causada por la falta de placer en lo que diariamente tenemos que hacer, en lo que diariamente tenemos que vivir. Y obviamente nosotros tenemos que entender profundamente la enfermedad. Para entendida la enfermedad, empezar a buscar lo que está pasando en nuestra vida. Quiero tocar un pasaje bíblico que todos ustedes conocen, Elías. Cuando Jezabel le manda a decir, bueno, listo, por todo lo que tú hiciste, definitivamente debes morir. Y le profiere algo, le dice, de aquí a mañana estarás como uno de esos profetas que tú mataste. El hombre angustiado, preocupado, deprimido y todo lo demás, ustedes saben que parte de aquel lugar donde estaba y se va primero a sentarse bajo un enebro, después deja a su siervo y luego se echa a dormir en una parte. Voy a leer a partes, capítulo 19 de Primera de Reyes. Yo creo que todos ustedes lo saben, creo, no estoy totalmente seguro y estoy seguro que de esto han predicado. Pero quiero tocar hoy y mostrarles cómo Dios manejó el asunto en él, no cómo lo manejó él. Porque esto es importante, nosotros no podemos manejar nuestra depresión. Tiene que haber alguien de afuera que casi que nos cachetee, casi que nos diga, estás en esto, necesitas una ayuda. Algunos necesitarán solo de un amigo, de una mano amiga, de una oración, de una mano sobre los hombros, alguien que te ayude, te acompañe y esté pendiente de ti. Otros necesitarán medicación y otros necesitarán otra serie de intervenciones, pero todos vamos a necesitar a Dios en esto, porque Dios sí sabe cómo manejar esto y quiero mostrarles cómo Dios manejó la situación en el caso de nuestro gran profeta Elías, el hombre que fue llevado en cuerpo y alma al cielo directamente por Dios. Un hombre espectacular que se enfrentó a 450 profetas de Baal y mata 450 profetas, pero ante una mujer como Jezabel, el hombre tiene un temor impresionante, un temor verdaderamente serio y una depresión profunda. Veamos entonces lo que nos dice el versículo 4 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Como les decía ahora, nos inunda un deseo enorme de morirnos. No vemos esperanza, no vemos nada hacia adelante. Lo lógico sería que un hombre como Elías, un hombre que se burló de los profetas que danzaban y se sajaban el cuerpo y decían, no, seguramente está dormido el Dios de ustedes. Un hombre que después fue arregló el altar y le oró al Señor. Y en esa oración, él tuvo una fe impresionante de que Dios iba a derramar toda su furia y todo su poder sobre aquel altar. Y de hecho lo hizo. Y que luego vendría la lluvia. Acuérdense que apenas se alcanza a ver por allá una medio nubecita. Y va y le dice a su compañero, vaya, mire, que a ver, y viene a contar. Dice, no, pero sí hay una cosita por allá, y siguió orando y estaba seguro de que Dios actuaba. Un hombre con una fe impresionante que había podido enfrentar a Jezabel en el nombre de Jehová de los ejércitos como un David y pararse de frente y decirle, aquí estoy, máteme pues. Y con toda seguridad él sabía que Dios le iba a guardar la vida, pero sale corriendo y le dice, Señor, quítame la vida. Es decir, me quiero morir. No quiero que me mate esa vieja, pero sí quiero que me mate usted. Pues es algo que uno no comprende, ¿verdad? Es inentendible esto de que un hombre quiera morirse, pero no que lo mate a alguien, sino que sea Dios el que le quite la vida.
Y este es, como les decía, la cosa de la depresión, el asunto de la depresión, la profundidad de la depresión. No tengo esperanza, no quiero más, quiero que esto cese, que esto termine, que esto se acabe. Y miren, por favor, lo primero que voy a mostrarles que Dios hizo. Verso 5 y verso 6. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Si bien una de los síntomas de la depresión es un querer no hacer nada, y algunos manifiestan un deseo de estar totalmente dormidos, lo que sí uno puede decir tranquilamente es que la depresión le quita el sueño. Uno quiere estar dormido, uno quiere irse a la cama y descansar y tener un sueño reparador y al otro día decir, no, no, ya listo, esto se acabó, gloria a Dios. Pero la gran mayoría de las veces no lo logra. Yo recuerdo que tuve una noche casi total de pérdida de sueño y me paraba en la ventana, veía pasar de vez en cuando un carro y no tenía más que hacer, no tenía más que pensar. Mi mente se llegó un momento en el cual se vació y no sabía ni qué pensar, ni qué decirme a mí mismo. Era una pérdida de sueño. ¿Por qué no me puedo? Tremendo eso. Pero miren lo que hace Dios con el profeta Elías. Y se durmió 2 veces. Lo primero que hace Dios es darle descanso al profeta. Es increíble. En la depresión, lo que usted necesita es descansar. El descansar nos hace volver a tener fuerzas. Y si para descansar necesitamos de medicamentos, no dudemos en consultar al médico y pedir un medicamento que nos permita dormir y descansar, porque eso es lo que necesitamos, que nuestra mente, que está trabajando a 1000%, así no tengamos un solo pensamiento en ella, nuestra mente está haciendo una cantidad de sinapsis y de contactos neuronales tan impresionantes que nos mantienen totalmente despiertos, que no nos permiten tomar el sueño. Entonces necesitamos descansar. Por eso le doy gracias a Andrés, a Julián, que me han invitado por allá a esas tierras de descanso, tierras de paz, tierras de sentir el amor y el calor humano. Gracias, porque de verdad lo necesitamos y necesitamos ese descanso impresionante. Fabio nos hablaba hace como 15 o 20 días sobre el descanso, sobre el que tenemos que cuidarnos nosotros como pastores. Mis amados, de verdad, antes de llegar a la depresión y cuando empecemos a sentir síntomas de cansancio, de angustia, cuando empecemos a ver de que ya todo nos parece maluco, busquemos la manera de descansar. A veces recuerdo que mi esposa decía, vamos a cine. Yo no tenía, pero ¿sabe una cosa? Vaya al cine, vaya a una cafetería, tómese un tinto con alguien. Vaya, si no tiene plata, salga, camine, descanse, canse su cuerpo de tal manera que pueda descansar en la noche. Y como les digo, si es necesario, no teman tomarse un medicamento para que haya un sueño reparador. Un medicamento que usted lo tome por unos días, bien recetado por el médico, no le va a hacer daño, no lo va a volver dependiente, no lo va a enloquecer más, lo va a llevar a que sus neuronas se tranquilicen, a que su mente descanse, que es lo que el Señor también busca. Y de verdad pídale eso al Señor, no que descanse en paz para toda la vida, sino que descanse en un sueño reparador y tranquilo. Y esto es fundamental. Pero miren por favor el segundo. Miren en esos mismos versículos 5 y 6, cómo dice que se sentó y se quedó dormido, pero un ángel viene y le dice, he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Verso 5. Y vuelve el verso 6. Bueno, y en el verso 6 ve que hay una torta cocida sobre ascuas y una vajilla con agua, y él come
una torta cocida y toma el agua y se vuelve a quedar dormido. Pero miren el versículo 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te espera. Miren que la segunda vez no nos dice qué comida le dieron. En ningún momento nos dice qué comida le dieron a Elías, pero debió haber sido una comida espectacular. Casi me atrevo a decir un maná, no día tras día, sino un maná para 40 días y 40 noches. Un super maná. Eso tenía carne, eso tenía frijoles, eso tenía chicharrón, eso tenía lentejas, eso tenía, yo no sé, tenía de todo. Lo habido y por haber, lo que usted se imagine bueno, lo que usted se imagine que pueda energizar a alguien de una manera tan espectacular. Segundo punto, nosotros debemos alimentarnos bien. Uno de los graves problemas de la depresión es que se nos quitan las ganas de comer. Y si se nos quitan las ganas de comer, se nos quitan las ganas o vamos perdiendo la vitalidad nuestra. Por eso tenemos que alimentarnos bien. Y es muy bueno que usted también le diga al médico que le hable de una dieta, doctor, ¿qué puedo comer? O que usted mismo busque, ¿sabe? Yo he visto que vi en este periodo que de pronto empecé a sentir unas ganas porque tenía que comer algo y me empezaron a gustar las frutas, algo que yo no comía tan frecuentemente, pero empecé a comer frutas y frutas como la mandarina, frutas como la uva, frutas como como el mango, etcétera, etcétera. La uva, ustedes saben que tiene mucha cantidad de hierro, mucha cantidad de cosas y eso revitaliza el tener alimentación. Ya no quería masticar carne, entonces lo que hizo mi esposita y la persona que está a nuestro lado aquí en la casa fue que me la molían, me la daban con arroz. Y de verdad eso también es bueno, ¿no? Así no tenía que masticar, casi que me la tragaba entera. Pero es carnita y eso sirve y eso aprendemos a alimentarnos. Yo no sé qué comida le dio la segunda vez y eso, no sé, el ángel de Jehová, que algunos dicen que es Cristo, y que lo alimentó de una manera tan espectacular. Necesitamos, en segundo lugar, que nosotros comamos perfectamente bien. Lo tercero que hizo el Señor es, miren por favor, lo que sucede de ahí para adelante. Entonces se levantó, comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amados, nos tenemos que desconectar. ¿Qué hizo el Señor? Lo alejó del problema que había producido la depresión. ¿Lo alejó de quién? De Jezabel. ¿Y lo acercó a quién? A él, a Dios. Lo desconectó. Véngase, aquí va a tener un tiempo conmigo. Aquí vamos a poder hablar, aquí vamos a poder 40 días en el desierto caminando, 40 noches en el desierto caminando. Qué hermosura de paisajes vería. Los paisajes veía en el desierto, las dunas, el sol, la vegetación escasa que puede encontrar, los animales del desierto, pero en la noche toda esa cantidad de nubes, de estrellas, poder uno ver en aquel lugar, como me han contado que se pueden ver las estrellas en el desierto. Yo creo que todo esto lo fue desconectando paulatinamente, lo fue sacando paulatinamente de sus problemas. ¿Saben? Nos tenemos que desconectar. A veces tenemos que cerrar nuestras actividades. Tenemos que decir a la iglesia, necesito un fin de semana sabático. Creo que yo le contaba a algunos de ustedes que yo tengo dos profesiones muy complicadas. La primera es ser pastor, la segunda ser médico. Y en ambas nosotros tenemos que oír y dar. No recibimos nada. Oímos y damos, oímos y damos, oímos y damos. A nosotros nos cuentan todos los problemas. El enfermo llega, doctor, me duele, doctor, mire esto, doctor, me rasca, doctor, quíteme esto, doctor, opéreme esto, doctor, mándeme este examen. Y cada día los pacientes se vuelven más demandantes. Y si su enfermedad es crónica, cada vez
se vuelven más, perdónenme la palabra, si es que existe, petitorios de cosas. Empiezan a pedir y a pedir y a pedir y a pedir, a pedir, mándeme el analgésico, mándeme aquello, mándeme no sé qué y mándeme no sé cuántas, y las EPS a decirle al médico, no, no puede, mande solo esto, mande solo aquello. Por un lado nos coartan actuar como médicos y por el otro lado nos exigen actuar como médicos. Es me atrevo a decir, es una lucha diaria de esto. Y como pastores, ni se diga, ustedes lo conocen, todos los días nos llaman, pastor, ore por mí, y el problema del otro se convierte en el problema mío. Tenemos que estar llamando si nos enojan, tenemos que estar orando si nos enojan, tenemos que estar preparando una predicación para la iglesia, si no la iglesia se muere espiritualmente. Tenemos que estar dando la consejería, visitando al enfermo, visitando al que se duele. Tenemos que hacer tantas cosas por otros. ¿Cuántos de la iglesia hacen algo por nosotros? Ni siquiera se acuerdan del día del pastor. Ni siquiera se acuerdan del día del pastor. Y cuando yo miraba esto, yo les comentaba, es duro uno sentir que tiene que dar todo el tiempo. Pero agréguele a eso, como papá yo tenía que dar todo, como esposo yo tengo que dar todo, como hijo yo tengo que dar todo. Y entonces, ¿y yo dónde estoy? Y muchachos, nos tenemos que desconectar y tenemos que mirar hacia adentro. Tenemos que coger nuestros ojos y voltearlos hacia adentro y mirarlos en el yo. Yo necesito. Volvernos por un momento, no egoístas, porque no es egoístas, pero sí preocuparnos, como nos decía Pablo, aquí adentro, a lo que hay adentro del pechito, lo que cargamos adentro, y desconectarnos por un momento, y desconectarnos de la realidad, y desconectarnos de lo que nos angustia, y mirarnos hacia nosotros. ¿Qué me gustaría? Bueno, qué bueno salir un momentito, un fin de semana, y qué sé yo, que alguien me invite a una finca, que alguien me invite a caminar, que alguien me invite a reírme, porque necesito desconectar. No seguir pensando en la angustia. ¿Sabe? ¿Se acuerdan de Jesús? Capítulo 6 de Marcos, cuando había mucha gente que iba y venía, dice Jesús, y de pronto Jesús les dice, venga, estemos en un lugar apartado que ustedes necesitan descansar. ¿Se acuerdan? Capítulo 6, verso 30, 31, por esos lados. Y se lo lleva, pero había tanta gente, o sea, justo en ese pasaje, Jesús alimenta como a 4,000 personas, o sea, a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero Jesús se preocupó por el descanso. De la misma manera el Señor se preocupa, Dios se preocupa por nuestro descanso y Dios provee nuestro descanso. Lo que pasa es que en medio de todo eso nosotros no vemos el descanso. ¿Sabe? Si no tiene mucha plata, bueno, prende el televisor y busca una película que a usted le gusta, así sea repetida. Mi esposa a veces se ríe porque yo veo una película 100 veces, pero vuelvo y la veo y ya sé lo que pasa, pero me encanta volver a ver lo que pasa, ¿cierto? A mí me gustan las películas de acción, no sé a usted si le gustan las películas de drama o si le gustan las películas, pero vea películas, sálgase de la rutina, coja un libro si le gusta leer y lea cualquier otro tema, métase en un libro, sí, pero haga algo, desconéctese. Y eso es importante, Dios hizo eso con Elías, le dijo, desconéctate, ven para el monte. Y con toda seguridad durante esos 40 días y 40 noches, Dios estuvo con él todo el tiempo y le ayudó a desconectarse. 40 días y 40 noches caminando, muy probablemente vio tantas cosas y pasó tantas cosas. En cuarto lugar, miren por favor, lo puso a caminar 40 días y 40 noches. Necesitamos hacer ejercicio, no sé, o hacer algo, no sé. Aquí estoy hablando de ejercicio. 40 días y 40 noches, ¿ay, cuántos pasos daría? Yo no sé, debió haber sido millones de pasos, pero a veces necesitamos el ejercicio. Aquí en Medellín hay ciclorruta los domingos, salga y camine un momentito, o haga como el pastor Pedro, ¿corre cuánto? 42 kilómetros. ¿Cuánto entrenamiento necesitará diario para correr 42 kilómetros? Métanse, a veces es bueno hacer el ejercicio, a veces es bueno salir de la rutina, a veces es bueno hacer alguna cosa
diferente. Pero necesitamos cambiar nuestro día a día. Y por último, quiero mostrarles algo bien interesante. Dios le propuso, casi no, le ordenó que sus objetivos eran otros. Ya el objetivo no era Acab, ya el objetivo no era Jezabel, ya el objetivo no era el pueblo de Israel, ya el objetivo de él no era profetizar. Ya le dice cosas como esta: vaya y busque a Jehú y úngalo como rey. Y él tendrá que hacer esto, pero usted no, él simplemente vaya y busque su reemplazo, amigo. Vaya Eliseo, vaya, búsquelo y bendígalo y entréguele la capa. Denle esa doble porción que le va a pedir, ¿cierto? Y además de eso, vaya y haga esto otro. Y le mandó 3 cosas que tenía que ir a hacer. Le puso objetivos diferentes, cosas diferentes. En ese orden de ideas, tengamos objetivos. ¿Sabe? A uno se le pierde el objetivo. Y a uno se le pierde el objetivo, principalmente cuando nosotros estamos en esos estados predepresivos y depresivos. Empezamos a pensar que no hay esperanza. Yo perdí los objetivos por un momento. Y digo, bueno, ¿yo qué objetivos tengo en la vida? Ya estoy viejo, ya no, mi único objetivo era darle de pronto un apartamento a mi esposa para que ella pudiera seguir viviendo sus días sin que recibiera mi jubilación. Ya casi termino el apartamento, apenas termine esto, Señor, quíteme la vida y se acabó el problema. Y que a ella le quede el apartamento y la jubilación mía y se acabó el problema. Pierde uno la meta. Y la iglesia, y los pacientes, y los hijos, y los otros objetivos, las otras cosas que nosotros tenemos en la mente, lo perdemos en eso. Mis amados, creo que es algo que Dios hace por nosotros. En primer lugar, Dios nos invita de una manera especial a que nos desconectemos. Dios nos pide que nosotros descansemos, Dios nos pide que nos alimentemos bien, Dios nos pide que hagamos algo de ejercicio, que tengamos otras rutinas. Y por último, Dios nos pone objetivos. Creo que cada uno de ustedes tiene objetivos bien serios, bien serios. Y creo que los motivos de oración que cada uno de ustedes dieron ahora son objetivos, y objetivos claros. Objetivos que ustedes tienen que llevarlos a un papel y luego planear cómo los van a lograr. Y eso nos va a mantener la mente ocupada y vamos a dejar de ocuparnos antes de, y más bien empezar a crear el día a día, la meta, lo que nosotros tenemos que seguir. Dios obra de una manera especial. Elías salió enormemente fortalecido de aquel monte. Acuérdense del terremoto, del fuego, de las piedras, del viento y al último el silbido apacible. O sea, Dios le mostró que Él es ese silbido apacible, que en el momento más difícil del ser humano, en el momento de la depresión, de la angustia, de la desesperanza, Él está presente. Y Él es eso, paz. Por eso me encanta la frase que está, y casi que siempre que voy a predicar lo hago en mi iglesia, siempre lo saludo a mi iglesia y lo saludo con la siguiente frase que está en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Dios es nuestra paz, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestro escudo, Dios es todo, pero tenemos que volver a Él y tenemos que refugiarnos en Él. Ahora, muchas veces la depresión nos llega de la noche a la mañana. La depresión nos da síntomas previos. Uno de ellos, empezamos a sentir cansancio, empezamos a sentir que ya no queremos leer la Biblia, que ya no queremos orar, empezamos a sentir que ya no nos queremos acercar a Dios. Cuando empiecen esos síntomas, o vas hacia el pecado o vas hacia una depresión y alejarte de Dios por cansancio. Entonces, ponte las pilas y di, wow, necesito a ese Dios todopoderoso, necesito volver, necesito abrir mi corazón y poder decir, Señor, necesito ayuda. Pero hay algo que es importantísimo y sobre todo en la vida del pastor. Necesitamos grupos, amigos, compañeros. Y le doy gracias a este grupo tan especial, porque cada 8 días no solamente
me permiten salirme de la rutina, sino que me permiten escuchar la palabra del Señor, algo que yo no tengo que preparar, algo que otro prepara por mí, algo que tiene Dios para mí. Escuchemos este grupo que es importante, pero tratemos también de hacer amigos de este grupo. Es muy importante la amistad, para eso es amistad. Trate de hacer un amigo, dos amigos, personas con las cuales usted pueda comunicarse con frecuencia, para que oren por usted, para que le ayuden a usted. Saque todos esos temores del corazón, dígaselo a otro. Acuérdense, no buscamos quien nos juzgue, buscamos quien incluso nos ayude. No, Dios es nuestra ayuda. Necesitamos quien nos escuche, quien nos ponga la mano en el hombro y nos diga, venga, yo oro por ti. Y nos fortalezca, nos dé ánimo y nos diga, te comprendo, te entiendo, no te juzgo, sino que por el contrario creo que eres una persona muy valiosa. Eso es lo que necesitamos escuchar. Ahora, nuestra familia también es importante, sobre todo cuando hemos tenido muy buena relación con ella, cuando hemos tenido una esposa ejemplar, cuando hemos tenido unos hijos extraordinarios, refugiémonos también en ella. Es decir, no seamos cusumbosolos. No sé si todo el mundo entiende esa palabra de cusumbosolo. Yo no sé qué es un cusumbo, no tengo idea, pero sí entiendo lo que significa cusumbosolo. No seamos cusumbosolos, simplemente busquemos también. Nosotros fuimos creados para ser sociales y necesitamos ser sociales. Personas que se sociabilizan. Amados, que Dios les bendiga grandemente y que esto que acabamos de escuchar sea de bendición.